Bienvenidos a mi canal. Veamos esta pregunta que le hace este niño confrontando así al sacerdote Luis Toro, que por qué Dios permite la maldad. Veamos qué puede responder el sacerdote Luis Toro en su inmensa sabiduría a este niño. Veamos el video. A ver, el que va a hacer pregunta puede hacer la fila por allí. Hola, Padre Luis Toro. Hola, buenas noches. Mi pregunta que tengo es, ¿por qué Dios permite la maldad? Dios permite la maldad porque Dios nos deja en libertad. Pero Dios no quiere la maldad y no nos hizo para la maldad. Por ejemplo, este micrófono, ¿para qué se hizo? La persona que hizo este micrófono, ¿para qué la hizo? ¿Para comunicarse mejor? Para comunicarse mejor. Pero si yo agarro este micrófono y se lo pongo a Luis aquí y le doy en la 100 y acabo con su vida, pregunto, ¿este micrófono fue hecho para que yo matara a Luis? No. No, pero en mi libertad yo lo puedo usar para cosas malas, porque tengo libertad. Dios hizo al hombre para cosas buenas, con una finalidad, el bien, ser santos. Pero el hombre puede hacer cosas malas porque él es libre de hacer lo que él quiera. ¿Y por qué Dios lo deja libre? Por amor, porque Dios nos ama y no quiere que lo busquemos a él obligado, sino que lo busquemos por amor. Ahora, el hombre puede decir, no quiero a Dios, y ahí está la libertad. Yo quiero hacer el mal, ahí está la libertad. Entonces Dios, porque le ama, todos los días espera que ese hombre cambie. Por eso dice la Biblia, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Muchas gracias, Padre. A la orden. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Y aquí continuamos con las preguntas. Veamos esta que le hace este hombre. ¿Qué pasa con las personas que no alcanzaron la gracia de Dios? ¿Qué va a pasar con todas esas personas que no alcanzan la salvación? En su iglesia empieza la religión cristiana. Los judíos, algunos se convirtieron al cristianismo y otros no, siendo que la religión judía era antes la iglesia de Cristo o el pueblo de Cristo. ¿Qué pasa con estos judíos o con esta religión que hasta la fecha algunos todavía pertenecen a esa religión? ¿Qué pasa con estos que se quedaron fuera de la gracia de Cristo? Esas personas que no quieren aceptar a Cristo no están aprovechando la gracia divina. Si esas personas hacen las cosas bien por amor a Dios, llegarán a la salvación, pero no, el día en que se mueran no pueden decir voy directamente al cielo. Es lo que llamamos purgatorio. Tendrán que pasar por ahí por no haber aceptado a Cristo, que los hubiese salvado ¿de qué? De ese purgatorio, para ir directamente al cielo, como le dijo al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hola, Padre, mi pregunta del día es, ¿por qué los evangélicos no creen en la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué no creen en la Virgen de Guadalupe? Porque a ellos les enseñaron que la Virgen María para nosotros los católicos era otro Dios. Entonces ellos calumnian a los católicos y dicen, hay un solo Dios. María, los católicos dicen que es otro Dios y eso lo prohíbe la Biblia. Entonces le enseñaron mal. Es una mentira, porque para nosotros los católicos, María no es otro Dios. Para nosotros los católicos solamente hay un Dios. María solamente es aquella mujer que es santa porque llevó en su vientre al Hijo de Dios y es un modelo y es un ejemplo para nosotros. Porque los engañaron diciéndole que María era otro Dios, por eso ellos no aceptan a la Virgen de Guadalupe.
Buenas noches, Padre. Buenas noches. Mi pregunta es, Padre, sobre el bautismo. ¿Vale el bautismo de los hermanos protestantes? ¿Sí, Sí o no? y no. Sí, porque Sí y no. Vale el bautismo de los protestantes que bautizan como mandó Jesús en Mateo 28, 19. Escúchelo. Mateo 28, 19. Jesucristo mandó a bautizar a todas las naciones y lo mandó a bautizar de esta manera. Cuando se bautiza de esta manera, vale. Ponga cuidado. Mateo 28, 19. Vayan, por tanto, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando se bautiza de esta manera, el bautismo es válido. Cuando se bautiza de otra manera, por ejemplo, los Pentecostales Unidos o los Testigos de Jehová, que no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no es válido. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que Luis fue bautizado en una secta y fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es válido. Pero Luis se convierte a la iglesia de Cristo. Cambia. Viene a la iglesia de Cristo. Yo soy el párroco. Yo puedo hacer dos cosas cuando Luis llegue. Una, como ya está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo puedo ponerle los santos óleos y el santo crisma y registrarlo dentro de la iglesia como cualquier otra persona. O dos, puedo bautizarlo bajo condición. No es bautizarlo de nuevo, ojo, es bautizarlo bajo condición. ¿Cuál es la condición? Agarro agua y le digo, Luis, si usted no ha sido bautizado, esa es la condición. Si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo volví a bautizar si él ya estaba bautizado. Si él ya estaba bautizado, ¿qué fue lo que hice? Mojarle la cabeza. Porque yo le puse una condición. Si usted no está bautizado, yo te bautizo. Quiere decir que si está bautizado, el bautismo es uno. Si está bautizado, yo no te bautizo, te echo agua en la cabeza y te mojo la cabeza y punto. Pero si no ha sido bautizado, ¿por qué tengo que bautizarlo bajo condición? Porque yo no sé en qué condiciones lo bautizaron. ¿Quién lo bautizó? ¿Cómo lo bautizó? ¿De qué manera? Entonces puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira. Si lo bautizó como debe ser, ese bautismo es válido, pero a mí no me consta. Entonces, por eso la iglesia dice que hay que bautizarlo bajo condición. Igualmente, cuando un niño se le echa agua, yo no sé aquí si acostumbran a echarle el agua al niño. Si ustedes le echaron agua al niño, está mal, a no ser que el niño esté enfermo. Entonces, cuando ustedes llevan al niño a bautizar, deben decirle al párroco, padre, a este niño ya se le echó el agua. ¿Qué hace el sacerdote? Lo bautiza bajo condición, igual que con las sectas. Petronilo, si usted no ha sido bautizado, porque yo no sé quién le echó el agua, si estaba borracho, si estaba drogado, si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me cambie el nombre. Entonces, es ahí que el sacerdote debe tener toda la precaución, todo el cuidado al bautizar a un niño que ya le echaron el agua, porque si ya fue bautizado no se debe bautizar de nuevo, el bautismo es uno solo. Debe tener toda la precaución que si es protestante y volvió a la iglesia, si ya fue bautizado, no debe ser bautizado de nuevo, pero sí puede bautizarse bajo condición. O no se bautiza o se bautiza bajo condición. Igual un niño que ya le echaron el agua, el padre solamente le pone los santos óleos y el santo crisma, más nada. O lo bautiza bajo condición. Si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo. Por eso, consejo para papá y mamá, no deben echarle el agua al niño a no ser que se esté muriendo, que esté enfermo. Llévenselo al sacerdote, que él sea el que le eche el agua, que lo bautice. Otra preguntita, pues. tengo otra pregunta, padre. ¿Es correcto que nosotros como católicos escuchemos música protestante? No,
Los que escuchan música protestante son los católicos que tienen una pata aquí y la otra aquí. Que ya, o sea, dentro de su corazón quieren ser protestantes, pero no se han salido porque su mamá es católica. Porque toda la vida ha sido católico. Pero un católico se identifica, escucha música católica. Un protestante se identifica, escucha música protestante. Un católico va a la iglesia católica, un protestante va a la iglesia protestante. Un católico va a misa, un protestante va al culto protestante. No me puede decir que un católico es muy católico, pero va al culto protestante. Ese muy católico, quítelo. Ese no sabe dónde está parado. Pero si es católico, ni escucha música protestante, ni escucha predicadores protestantes, ni va al culto de los protestantes. Se identifica, tiene identidad como católico. El que no tiene identidad no sabe qué es ni una cosa ni la otra, ni frío ni caliente. A los tibios los vomito, dice el Señor. Buenas noches, Padre. Y mi pregunta es, ¿cómo se peca contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo. Juan 20, 21 al 23. ¿Cuál es el? Léamelo, no de la Reina Valera, léamelo de la otra. Juan 20, 21 al 23. ¿Cuál es el pecado? Ojo, voy a aclarar la pregunta. Hay pecados contra el Espíritu Santo que pueden ser perdonados. Pero hay un pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado, ni en esta vida ni en la otra. El pecado contra el Espíritu Santo, cualquier pecado puede ser perdonado. Cualquiera. Dios tiene el poder de perdonar todos los pecados. Pero hay un pecado que Dios no perdona, no porque Él no tenga poder. ¿No va a tener poder para perdonar ese pecado? Claro que sí tiene poder. Pero que no lo perdona por un motivo. Vamos a escuchar. Es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado. Juan 20, 21 al 23. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Juan 20, 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí. Oigan, la primera enseñanza. Como el Padre me envió a mí, así, de la misma manera, los envío yo también. Aquí cualquier persona entiende que Jesucristo tiene sus embajadores, sus ministros, sus enviados, como el Padre lo envió a Él. Ahora oigan lo que hizo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A ver, pregunto, ¿qué les dio con el soplo? El Espíritu Santo. ¿Para qué les dio el Espíritu Santo? A quienes ustedes perdonen de sus pecados, serán liberados. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo a sus apóstoles que Él mandó por el mundo? Para que perdonaran los pecados. Y la condición fue: a quien ustedes perdonen los pecados por el Espíritu Santo que recibieron, sus pecados le quedarán perdonados. Y miren la segunda parte. Y a quienes se los retengan, y a quienes no se lo perdonen, se lo retengan, les serán retenidos. Les quedarán sin perdonar. ¿Cuál es el pecado que no será perdonado, que le será retenido? Aquel pecado contra el Espíritu Santo cuando usted no cree en lo que hizo Jesús. Sopló sobre ellos y le dio el Espíritu Santo diciéndole: a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar.
En castellano, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando usted se convierte a protestante y no cree que por medio del sacerdote el Espíritu Santo que Jesucristo sopló sobre los apóstoles está perdonando los pecados. Por eso termina diciendo, a quienes no se lo perdone, es decir, a los protestantes que no creen en la confesión, que no creen que el Espíritu Santo está perdonando a través del sacerdote, le quedarán sin perdonar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado. No porque Dios no tenga poder, sino porque el protestante no se quiso confesar. Padre, o sea que son 500 años de gente que no ha recibido el perdón por atentar contra el Espíritu Santo, más los católicos que tampoco lo hacen. Y el católico que se deja confundir, pues está pecando contra el Espíritu Santo igualmente. Ahora pregunto, ¿eso es obra de Dios o es obra de Satanás? De Satanás. Por eso un católico que diga que es lo mismo ser protestante y no recibir el perdón de los pecados, como dijo Jesús, a través de sus ministros, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes con el Espíritu Santo a perdonar los pecados. El que no crea eso es por inspiración diabólica y está trabajando para Satanás. Por eso ustedes verán que a los hermanos separados se les llama protestantes, porque Jesús dice, le doy el Espíritu Santo a ustedes que yo envío para que perdonen los pecados. Y dicen los protestantes, eso es mentiras. Ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Pero no acaban de leer que Cristo se lo dio y que le dio el Espíritu Santo. Pero es que el pastor me dijo a mí que no. Pues usted está blasfemando contra el Espíritu Santo y su pecado no le será perdonado. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es siempre con respecto al bautismo. Si nuestra iglesia ya nos quedó muy claro que es la única y verdadera columna y fundamento de la verdad, ¿por qué el bautismo que hacen en las sectas sí es válido ante nuestra iglesia, aunque sea ante la Santísima Trinidad? Porque cuando está bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está obedeciendo lo que Jesús está mandando. Y Jesucristo, ponga cuidado porque, vuélvelo a leer, Luis, ponga cuidado porque, Mateo 28, 19. Dijo, vaya, hagan discípulos a toda la gente, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces, ahí se está bautizando como Jesús mandó y se está enseñando como Jesús enseñó. Por eso la iglesia lo considera válido. Y además, el bautismo lo administra el sacerdote como ministro ordinario, pero no único. El laico puede bautizar de manera extraordinaria. Usted, no hay sacerdote, hay un niño que se está muriendo, no ha sido bautizado, usted lo puede bautizar. Usted pasa a ser ministro extraordinario. Un protestante sería también un ministro extraordinario. No es el ordinario, pero sí es extraordinario, entonces por eso vale. Bueno, ustedes llegó muy tarde, Luis. Padre, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿será malo tratar de hermanos a todo en general? Porque el mundo está dividido, ¿verdad? Hay hermanos que no cristianos que están participando, viviendo, compartiendo del mundo del pecado. Otro grupo de hermanos separados, protestantes, y nosotros cristianos católicos. Pero mi costumbre es llamar a cada hermano que se relaciona o entablo, hermano, hermana, hermanita, y a causa de esto a veces me ha traído conflicto con hermanos separados y me ha llevado pues a declarar que para la honra y la gloria de Dios soy cristiano, católico, y que todos somos hijos de un solo Padre, pero el que divide es el hombre.
comenzando desde el demonio, ¿verdad? Unos los tienen en el pecado, otros separados de la iglesia y otros que estamos fieles. Pero que esto pues somos hermanos, hijos de un solo Padre. Eso he pensado y no sé si lo hago mal o lo hago bien. Sí, como todos cristiano. somos hermanos. Lo está haciendo muy bien. Todos somos hermanos, claro que sí. Y no está mal llamarlos hermanos. Solamente que están separados, hermanos separados. Sí, sí. Sí, solamente que protestan, hermanos protestantes. Pero nunca debe avergonzarse de llamarlos hermanos. Porque ¿para qué Cristo vino al mundo y nos dio su Espíritu? Para que seamos todos hermanos. Y ya podamos todos llamar a Dios Abba, Padre. Como dice Gálatas 4 en adelante, que con Cristo nos ha rescatado y nos ha dado su Espíritu y ya podemos llamar a Dios Abba, Padre. Entonces Excelente. todos somos hermanos. Muchas gracias. Feliz noche, hermanos. Buenas noches. Yo lo que les quiero explicar de que, ¿por qué será de que los hermanos protestantes, yo le digo a una hermana, yo puedo ser el padrino de la niña, y por qué prefieren a una persona que esté en Estados Unidos? ¿No le entendí? No, yo le digo, hermana, va, pues yo puedo ser el padrino de la niña. Y pues, ¿y por qué prefiere a un hermano que está en Estados Unidos? A ver si le entiendo la pregunta. Hay una hermana que va a bautizar a su hijo. Ajá. Y usted quiere ser el padrino. Ajá. Y no lo acepta a usted, sino quiere a uno de Estados Unidos. Ajá. ¿Cuál es el problema? Esa le pregunto. Ah, ya. A ver si nos entendemos. La mamá puede escoger el padrino. ¿Dónde estaría mal? Que el padrino viene entre 20 años y va a esperar que el niño dure 20 años sin bautizarse hasta que venga el padrino. Eso estaría muy mal. Ahora, si el padrino viene la próxima semana o entre un mes y va a bautizar el niño, pues no hay ningún problema, puede escoger el que quiera. El error estaría si el padrino viene entre 3 años, 5 años y ella va a esperar todo ese tiempo hasta que venga, sería un error. Muy mal. Y si, vete en el micrófono, y si está el padrino viviendo allá arrejuntado o en adulterio, tampoco puede ser padrino. Va, lo que le quiero explicar otra cosa, pues va, como católico que soy, pues yo le puedo dar un ejemplo al niño, porque el que está en Estados Unidos no le va a dar un ejemplo, le va a dar un ejemplo de la fornicación. Sí, pero aunque esté en Estados Unidos y si viene y lo bautiza y está viviendo según como lo manda la Santa Madre Iglesia, no hay ningún problema, podría ser padrino. Aunque esté en Estados Unidos, puede darle ejemplo. Ah, pues sí, muchas gracias. Bueno. Bien, mi pregunta es, ¿dónde están los que mueren en pecado mortal y dónde están los que mueren en gracia de Dios? Mire, en la Iglesia Católica se enseña que hay, llamémoslo así, lugares para entendernos, que no son lugares, pero para entendernos. Uno, cuando la persona muere, puede ir o al cielo, o al infierno, o al purgatorio, que son 3 lugares, llamémoslo así, para entendernos. Vuelvo y lo repito, que no son exactamente lugares, pero para entendernos, vamos a llamarlo así. Existe el purgatorio, existe el infierno. Usted me dice, ¿y una persona que muera en pecado, para dónde se va? Ese, ¿para dónde se va? Sabemos que puede ser el purgatorio o puede ser el infierno. Pero padre, yo quiero que me diga si va para el infierno o para el purgatorio. Eso no lo puedo decir yo, porque eso le corresponde al juez. ¿Y sabe qué dijo el juez?
No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Entonces yo lo único que puedo decirle, que una persona muere en pecado, esa persona se va a condenar. Pero en la Iglesia Católica, esa palabra condenar está dividida en dos partes. Una condena parcial, temporal, y una condena cadena perpetua, para siempre. ¿Quién dictamina cuál es la cadena perpetua o cuál es la parcial? Dios. ¿Cómo sabemos que hay dos condenas? Porque en Mateo capítulo 5, versículo 25, Jesucristo dice que cuando una persona muere, va al juez y el juez dictamina. Y si considera que puede pagar algo y no va para el infierno, entonces va al purgatorio a pagar. Escuchemos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Mientras vas con él en el camino, mientras estás en esta vida. Siga. No sea que el adversario te entregue al juez. Cuando uno muere, ¿a dónde va a llegar? Al juez. Y el juez al alguacil. Y seas echado en la cárcel. ¿A dónde lo va a mandar? En la cárcel. Pare en la oreja para ver si lo va a mandar a cadena perpetua. Pare en la oreja. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No es cadena perpetua, porque cuando pague va a salir. Aquí está la primera condena, que nosotros llamamos purgatorio. La segunda condena, que llamamos infierno. El mismo Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante. ¿Ustedes lo van a escuchar? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Síganle el versículo por ahí 40 más o menos. Entonces dirá también a los de la izquierda. Dirá a los de la izquierda, aquí está cadena perpetua, infierno. Apartaos de mí. Apartados de mí. Malditos. Malditos. Al fuego eterno. Ahí está cadena perpetua. Fuego eterno. Pero ¿quién es el que dictamina quién va para el purgatorio y quién va para el infierno? Dios. No lo dictaminan los protestantes. Los protestantes a todo mundo lo mandan para el infierno. ¿Para dónde van los católicos el día que se muera? Todos para el infierno. ¿Y para dónde van los protestantes? Para el cielo. Y díganme, ¿quién lo nombró juez? Porque la Biblia dice que hay purgatorio, hay infierno y hay cielo. Pero no dice cuáles pecados lo va a llevar al infierno. Si usted lee primera de Juan capítulo 5 versículo 16, habla que hay pecados que llevan al infierno, muerte total, y hay pecados que no llevan al infierno, pero no dice cuáles lleva al infierno y cuáles no. ¿Por qué no dice cuáles lleva al infierno y cuáles no? Para que nadie juzgue a su hermano, para que nadie condene a su hermano, para que el juicio se lo dejen a Dios. Ponga cuidado. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pecado que no lo lleve al infierno, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte. ¿Cuáles son? Ni se supo. ¿Y por qué no dice estos son los pecados que llevan al infierno? Porque eso le corresponde únicamente
a Dios y a los protestantes que se creen dioses. Y andan juzgando y condenando a la gente. Otra vez, Luis. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y escuche lo que viene. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, protestante. Toda injusticia es pecado, pero observe que no todos los pecados los llevan al infierno. Ponga cuidado. Pero hay pecado no de muerte. Hay pecados que no los llevan al infierno. ¿Para dónde los lleva? Al purgatorio, donde va a pagar hasta el último centavo, porque al cielo no entra nada manchado. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica. Buenas noches, Padre. A través de la transmisión de Facebook Live de Radio Fe y Vida, una hermana que lleva por nombre Damaris Estela Posadas dice: ¿en qué parte de la Biblia está lo del purgatorio? Ya se lo mostré. Dígale que lea lo que le acabé de leer. Mateo 5, 25 y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Exactamente de eso estábamos hablando. Ahí ya está la respuesta. Otra preguntita. Buenas noches, Padre. No tengo ningún problema para entender lo que usted ha explicado y lo creo definitivamente. Pero de repente hay algunos textos en la Biblia que pueden darle argumento a los hermanos no católicos. Y yo quisiera saber cómo integra usted el texto de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 en adelante. Lo voy a leer. Léalo. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó: no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Ahora, dime qué es lo que quieres saber. ¿Cómo integra este texto en...? Yo tengo la claridad de que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia, pero ¿en qué posición quedan los hermanos protestantes? En la posición del versículo 40, lea el versículo 40. Y cualquiera que les dé de beber... No, el 39. Al 40. Ah. El que no está contra nosotros... usted me está jugando trampa, El 40. Es el 40. El 40, léalo. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Deténgase ahí. ¿Los protestantes están contra nosotros? Léalo de nuevo. El que no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Los protestantes están contra nosotros? Sí, definitivamente. Ahí están metidos ellos. Padre, entiendo que los protestantes como iglesias evangélicas están contra nosotros, pero... ¿Qué dice Cristo? Pero hay muchos protestantes que de alguna forma, aunque no van a la iglesia católica, pero en muchas cosas están de acuerdo con nosotros. A ver, por ejemplo, vamos a hacerle la pregunta. ¿Dicen que el Papa es el vicario de Cristo? No. Entonces está en contra de nosotros. ¿Dice que María es virgen? No. Están en contra de nosotros. ¿Dice que la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo y ahí está Dios? No. Está en contra de nosotros. ¿Dice que hay que confesarse con un hombre pecador para recibir el perdón de los pecados? Entonces, está en contra de nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Si está en contra de nosotros, ahí sí hay problema. El que no está en contra, a ese hay que dejarlo. No solamente, usted me dice, ¿dónde ubicamos a los protestantes? A los protestantes los ubicamos en aquellos que están en contra de nosotros. No me venga a decir que porque diga yo no estoy en contra de los católicos, eso se llama cuchillo de cartón. Porque para que no esté en contra de los católicos debe tener la misma doctrina de la Iglesia Católica. Porque o si no, se cumple lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21, que usted mismo me lo va a leer, para que usted vea la diferencia. Perdón, ¿me dijo? Mateo 7, 21, para que usted note la diferencia. Que no solamente porque digan
yo predico, porque ahí dice, habían unos que expulsaban demonios en mi nombre, se lo prohibimos. Jesús le dijo, no se lo prohíban. ¿A quiénes no se lo prohíban? A los que no están en contra. ¿Y a los que están en contra? Sí, ahora ponga cuidado que hay personas que expulsan demonios, predican el evangelio, hacen milagros en el nombre de Jesucristo, pero ni el mismo Jesucristo los recibe. Él los rechaza porque están en contra. Ponga cuidado. 7:21. No bastará con decirme, Señor, Señor. Ahí es donde está el error suyo, porque ellos dicen, nosotros no odiamos a los católicos, estamos con los católicos. ¿No basta con decir Señor, Señor? Sí. Para entrar en el reino de los cielos. Siga. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y escuchen lo que viene, tómenle foto y verá que son los protestantes. Ponga cuidado. Aquel día muchos me dirán, los protestantes me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Ahí está, hemos hablado en tu nombre. ¿Quiénes son los que predican en el nombre del Señor? Los protestantes. Siga. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. ¿Se acuerda que le dijeron, Señor, hemos encontrado a unos que expulsaban demonios en tu nombre? Los protestantes. Siga. Hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. ¿Y qué le dice Jesús? Ponga cuidado. ¿Qué le dice Jesús? A ver si Jesús dice, pues bendito, vengan para el reino de los cielos. Vamos a ver qué le dice Jesús. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Adiós, protestantes, adiós. Los engañaron los pastores, los engañaron. Gracias, Padre. A la orden. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es, ¿por qué los evangélicos dicen que María tuvo más hijos? Porque cuando usted quiere ofender a una persona, le dice que su madre es una prostituta. Cuando ellos quieren ofender a los católicos, le dicen que María es una prostituta. Pero no aparece en la Biblia ni una cita donde diga que María tuvo más hijos. Existen muchas citas donde dice que María tuvo un solo hijo. Pero no existe ni una donde diga que María tuvo más hijos. Eso es simplemente que se llama calumnia, insulto. Estaba escrito antes de venir Cristo, más de 500 años antes, que María iba a tener un hijo. Isaías 7:14. Un hijo. Lo vamos a escuchar. Y vamos a escuchar en el Nuevo Testamento que María tuvo un solo hijo. Reto a cualquier protestante del mundo entero, y estoy recorriendo el mundo, pueden llegarme donde quiera, ve que lo hago públicamente, que me traigan una cita donde digan María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María, y yo entonces dejo de ser cura y me meto a protestante, pues, le doy la oportunidad, pues, para que conviertan la cura todo. Eso no existe. Escuche Isaías 7:14. De la Biblia Reina Valera, que aunque la usamos para predicar con ella, hacemos la salvedad de que le han quitado el libro de sabiduría, más otros 6 libros y 2 pedacitos. Aún así, en Isaías 7:14 nos dice, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Paren la oreja, que estaba profetizado más de 500 años antes de venir Cristo. Dale. He aquí. He aquí. Que la Virgen. Que la Virgen, vamos a ver cuántos hijos va a tener. Concebirá. Concebirá. Y dará a luz. Y va a parir. Un hijo. Un hijo. Digo que el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Que un protestante me muestre donde diga que la Virgen tuvo 2, 3, 4, 5, 6 hijos, como yo lo estoy haciendo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento,
Mateo capítulo 1, versículo del 21 en adelante. Prueba de que se cumplió lo que había dicho Isaías, se cumplió. María tuvo un solo hijo, óiganlo. Y dará a luz. No, capítulo 1, versículo 21. Bueno, léalo pues, de la Reina Valera. Lo leo del 20. Léalo del 20 pues. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pongan cuidado lo que viene. Y dará a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. Siga. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció. Aconteció, sucedió. Para que se cumpliese. Se cumplió. ¿Qué se cumplió? Lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué había dicho el Señor por boca del profeta? ¿Cuántos hijos iba a tener? Que se cumplió. Dale. Cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se cumplió. Se cumplió. Mi respeto para las protestantes. Perdón. Mi respeto para ellos, pero no les creo. Perdón. Para creerles, me lo prueban con la Biblia. Y si no, no les creo. Pero es que ellos se confunden donde les dice que allí te busca tu madre y tus hermanos. Es fácil, ahí es donde ellos se confunden. Es fácil, es fácil. Cuando dice que son hermanos de Jesús, eso es otra cosa. De la Reina Valera. Jesús tuvo más hermanos. Entonces hablen bien. No digan María tuvo más hijos. Eso no lo dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Jesús tuvo más hermanos. Eso sí lo dice la Biblia. Padre, pues es lo mismo. No, con la Reina Valera le voy a mostrar que Jesús tuvo más hermanos y que no es lo mismo. A ver, 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Jesús sí tuvo más hermanos. Pero que me diga un protestante que esos hermanos eran hijos de María. Vamos a ver. 1 Corintios, de la Reina Valera. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Y se apareció a Cefas. Se apareció a Cefas. Y después a los 12. Y después a los 12. Y oigan, paren la oreja. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos hermanos? Más de 500. Pregunto a los respetados hermanos protestantes, ¿María parió a esos 500 hermanos? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Otra preguntita. Buenas noches, Padre Luis Toro, gusto conocerlo. Muy hermosa esta formación bíblica, que la cual la quisiéramos tener todos los días. Hay que verlo en YouTube. Mi pregunta es, yo crecí en una iglesia evangélica a los 17 años. Soy bautizado en la iglesia católica. Y mi iglesia que esa iglesia que se llama Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, bautiza en un solo nombre. En el Hechos 2:38, y Pedro les dijo: arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta de ellos es: ¿cuántas personas se bautizaron en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo?
Quisiera tener esas frases bíblicas porque para defenderme mejor, que yo me sé defender, pero para defenderme mejor. Gracias. Imagínense cuántas personas, desde que Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hasta el 2019, ¿cuántos se han bautizado? Cantidad. Pero, que usted me venga a decir, por ejemplo, que los protestantes digan, yo quiero ver donde la Biblia dice que agarraron a Pánfilo, lo metieron en el río y le dijeron, Pánfilo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no existe. Como tampoco existe donde agarraron a Petronilo y lo metieron en el agua y le dijeron, Petronilo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Tampoco existe. Lo que existe en la Biblia es que Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que Pedro dijo que había que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Aclaro, en el nombre, no con el nombre. Pedro nunca dijo bauticen con el nombre del Señor Jesús. Tienen que utilizar las 5 letras, Jesús. Dijo fue bauticen en el nombre. Una cosa es con el nombre, que significa usar el nombre de Jesús, y otra cosa es en el nombre, que significa de parte de Jesucristo, con la autoridad que mandó Jesucristo, como Jesucristo lo mandó. Si leemos entonces a Hechos 2:38, dice, bauticen no con el nombre, dice bauticen en el nombre. Se lo explico. ¿Qué significa en el nombre? Juan 4:1. Juan 4:1. Vamos a encontrar a los apóstoles bautizando en el nombre de Jesucristo. No con el nombre, en el nombre. Pongan cuidado. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba. ¿Qué era el problema? ¿Qué decían otra vez? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza. Jesús hace y bautiza. Más discípulos que Juan. Bautiza, Jesús bautiza más discípulos que Juan, aclaratoria. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Quiénes eran los que bautizaban? No Jesús, sus discípulos. Pero cuando los discípulos bautizaban, dice la Biblia, era como si fuera el mismo Jesús, porque ellos bautizaban de parte de Jesús, no bautizaban por su cuenta. Cuando ellos bautizaban era el mismo Jesús que bautizaba, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino los apóstoles. Significa que ellos bautizaban de parte, en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa en el nombre? De parte de. ¿Dónde aparece? Juan 5:43. En el nombre significa de parte. Cuando la Biblia dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, significa de parte de Jesucristo, como Él lo mandó. Óiganlo. Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y no me recibís. Y no me recibís. Paren la oreja. Si otro viniere en su propio nombre. En el nombre significa no vengo por mi propia cuenta, vengo por cuenta de otro. Yo vengo en el nombre del Padre, vengo por cuenta del Padre, por mandato del Padre. Si otro viene por su propia cuenta, el que venga por su propia cuenta no viene en el nombre. Los apóstoles bautizaban en el nombre, sí, no venían por su propia cuenta, venían de parte de Jesucristo. Como Jesucristo no venía en su propia cuenta, Él venía en el nombre del Padre. Ahora, si usted quiere entenderlo mejor, cuando Jesucristo manda a expulsar demonios, Marcos 16:17. Jesús manda a expulsar demonios
¿Con el nombre o en el nombre? A ver, ¿cómo opinan ustedes? ¿Cómo mandó Jesucristo a expulsar demonios? ¿Con el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús? Jesús no le dijo, vayan y expulsen demonios con mi nombre. Porque entonces usted para expulsar un demonio, Luis está endemoniado y yo llego y le digo, Jesús, 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 y el demonio sale corriendo, porque es con el nombre. La Biblia va a decir que no es con el nombre, es en el nombre. Yo tengo que tener la autoridad, el poder de Jesús. Pongan cuidado para expulsar demonios, óigalo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No dice con mi nombre, diferencien una cosa de la otra. No dice en mi nombre, no dice con mi nombre, dice en mi nombre. Otra vez, Luis. En mi nombre. En mi nombre, no con mi nombre. Echarán fuera demonios. Echarán fuera demonios. Ahora vamos a ver, cuando unas personas que no entendieron eso en Hechos 19:13, querían expulsar demonios, no en el nombre, querían expulsar demonios con el nombre. Y el diablo se le fue encima y los mandó desnudos, casi los mata. Vamos a verlo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Por Jesús, el que predica Pablo, ya pronunciaron el nombre, pero no venían en el nombre. Había 7 hijos de un tal Sheba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Y sé quién es Pablo. Paren la oreja. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿De parte de quién viene? ¿En el nombre de quién viene? A Jesús lo conozco. A Pablo sé quién es. Pero ustedes, ¿en el nombre de quién viene? ¿De parte de quién viene? ¿Y qué pasó? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos, porque se estrellaron. Pensaban que los demonios se expulsaban con el nombre, como los pentecostales unidos piensan que el bautismo es con el nombre. Y los demonios no se expulsaban con el nombre, los demonios se expulsaban en el nombre. Y el bautismo de Jesús no es con el nombre, es en el nombre. Cuando Pedro dice, bautice en el nombre, es de parte de Jesucristo, como Jesucristo lo mandó. ¿Cómo lo mandó Jesucristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, Padre. Yo no dudo de mi fe, de la que yo estoy, ¿verdad? Pero siempre los hermanos separados, digámosle separados, ¿verdad? Ellos siempre dicen que nosotros los católicos, cómo adoramos los ídolos y las imágenes. Y entonces yo siempre he tenido dudas, no sé si alguna vez lo he preguntado, pero la Biblia habla, no te harás imagen ni estatua, dice. Entonces digo yo, ¿por qué la Iglesia Católica existen las imágenes? La Biblia no prohíbe las imágenes y las estatuas. No. La Biblia prohíbe las imágenes y las estatuas de dioses. Eso sí lo prohíbe. La Biblia no prohíbe las imágenes y las estatuas. La Biblia prohíbe las imágenes y las estatuas de los dioses. Por ejemplo, Éxodo 24, que es la que utilizan los protestantes. Los protestantes dicen, aquí la Biblia prohíbe las imágenes. No, prohíbe las imágenes de los dioses. Las estatuas de los dioses, no las imágenes. De los dioses, pongan cuidado. No te harás imagen. ¿Imagen? Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ahí es donde los protestantes agarran así, lo extraen aquí dice, ni imagen ni estatua. Le voy a comprobar que es de dioses. Si le compruebo que es de dioses, los protestantes le están tomando el pelo a la gente. Versículo 3 y versículos 5 y 6.
para que usted vea que son. Ellos leen solamente el 4. Hay que leerles el 3, el 5 y el 6 para que se den cuenta que son imágenes y estatuas de dioses. Vamos, cuidado. El 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces no está prohibiendo imágenes de los santos, de la Virgen. No, está prohibiendo otros dioses. Mire cómo comienza, repítalo. No te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siga. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Pongan atención para que vean que es de dioses. Pongan cuidado. Siga. Ni en las aguas debajo de la tierra. Sigan, pongan cuidado. No te inclinarás a ellas. Pongan cuidado lo que viene. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Porque yo soy un Dios celoso. ¿De qué es celoso? ¿De una imagen o de otro Dios? ¿Qué dice el versículo 3? No tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Es celoso de una imagen o de otro Dios? Entonces está prohibiendo las imágenes de los santos, de la Virgen María, de otros dioses. Eso sí, ahí está el error. Y la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 8 versículo 4 en adelante que el pecado no es tener imágenes, que el pecado es tener ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Un Dios falso. ¿Dónde lo dice? 1 de Corintios capítulo 8 versículo 4 en adelante. ¿Ustedes lo van a escuchar? 1 de Corintios capítulo 8 versículo 4 en adelante. 1 de Corintios 8, 4 no dice eso, Luis. No. Entonces Romanos. Puede ser, Luis, puede ser. Si es Romanos se salvó. Si no es 1 de Corintios. Romanos 8, 4. No, Luis, usted me está haciendo confundir aquí. Luis, es 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Búsquenlo por ahí a ver si Luis está perdido o estoy perdido yo. Sí, Luis está perdido, pobrecito, le hace falta la cena. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Estamos hablando de los ídolos, porque los protestantes dicen, los católicos son idólatras. Primera enseñanza, a los ídolos se le ofrecen sacrificios. Y eso no lo hacemos los católicos con las imágenes. Pero los protestantes no lo saben, repítalo. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Siga. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Nada es en el mundo, pero la gente ¿cómo los considera? Y que no hay más que un Dios. Hay un solo Dios, pero ¿cómo considera la gente a esos ídolos? Pues aunque haya algunos que se llamen dioses. ¿Cómo llama la gente a los ídolos? Dioses. ¿Ustedes creen que la imagen de María es Dios? ¿La de los santos Dios? Entonces no son ídolos. Los ídolos es cuando la gente los considera dioses. Otra vez, Luis. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses. No se haga imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. ¿De qué? De dioses. Siga. Como hay muchos dioses y muchos señores. Hay muchos dioses en el mundo, pero las imágenes para nosotros no son Dios. La Virgen no es Dios, los santos tampoco. Siga. Para nosotros. Para nosotros los católicos, para nosotros. Sin embargo, aunque los protestantes digan todo lo que quieran, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Gracias. Nosotros no somos idólatras. No tenemos otros dioses. Para nosotros solo hay un Dios. Siga, Luis. Y el Padre, del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Pero no todos hay ese conocimiento. En nosotros está el conocimiento de eso. Sigue, güey, ahí terminó. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, algunos habituados a los ídolos, a los dioses, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Bueno, ahora pongan cuidado que Dios manda a destruir esas imágenes, pero no de la Virgen María. Deuteronomio 5:27. Dios manda a destruir esas imágenes, pero pongan la lupa para que vea cuáles son las imágenes que Dios manda a destruir. Porque los protestantes, cuando se meten a protestantes después de ser católicos, llegan a la casa de la mamá o de la abuela y le manda a destruir todas las imágenes a la pobre señora. Le destruyen las imágenes del altar, porque la Biblia dice que hay que destruir las imágenes. Tonto, mire cuáles son las imágenes que la Biblia manda a destruir. Óiganlo y no le pare a esos protestantes mentirosos. Escuche, de la Reina Valera. Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 7:25. Si Dios manda destruir las imágenes, ¿de qué? Las esculturas de sus dioses. Otra vez. Las esculturas de sus dioses quemarás. Las esculturas de la Virgen María, la de los santos, la de los dioses. Otra vez, Luis. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Léame Levítico 19:4 a ver qué dice. Y con esto pues le damos chance a otra pregunta. Si no es Levítico 19:4, pues seguimos con la otra pregunta, pues. De la Reina Valera. Es que los protestantes agarran a los católicos y le dicen, Dios manda a destruir las imágenes. Sí, pero deben tener claro una sola clase de imágenes. Las imágenes de los dioses, ídolos. No os volveréis a los ídolos. Otra vez. No os volveréis a los ídolos. No volveréis a los ídolos. Siga. Ni haréis para vosotros. Ni haréis para vosotros. Dioses de fundición. Dioses. La Biblia no dice, no hagan imágenes. Dice, no pueden hacer dioses de fundición. Se lo traduzco en castellano. No pueden hacer imágenes de dioses. Pero no dice que de la Virgen María o de los santos. Son inventos de los protestantes. Otra pregunta. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es, ¿por qué en la Iglesia Católica se permite ser padrinos entre hermanos? Porque el padrino es padrino porque junto con el padre va a ayudar en la educación del hijo y el hermano puede ayudarle. La madrina junto con la madre va a ayudar, por eso le van a llamar compadre, que va junto con el padre, compadre, a ayudar en la educación del hijo. Y si son hermanos, puede ayudarle en la educación cristiana de su hijo. Padrino es precisamente para eso, para ayudarle en la educación cristiana de los hijos. Si un día muere el papá y la mamá y no hay nadie en que eduque a ese niño, para eso está el padrino. ¿Y qué más que un familiar? Gracias, Padre. Bueno. Padre. Hola. Por aquí me enviaron a hacer una pregunta. Todos los cristianos católicos sabemos que Cristo está presente en la hostia consagrada, cuerpo, alma, divinidad. Y si estamos en pecado, sabemos que nos estamos tragando nuestra propia condenación y por comulgar el pecado y la maldad, porque nos mire, a veces vivimos hasta enfermos, va a decir San Pablo. Ahora, un hermano me dice, si alguien viene, me dice, porque a veces los hechiceros acostumbran robarse la hostia consagrada para hacer sacrilegios. Entonces él me dice, y si sabemos que de Dios nadie se burla y viene un ladrón y se lleva esta hostia, ¿será que Dios
así como por efusión bajó y se encarnó en el pan, también por la misma efusión sale y este ladrón solo se lleva el pan, ¿o qué pasa con esto? ¿O se queda con el ladrón? Jesucristo, cuando lo fueron a matar, no se fumó, se dejó matar. ¿Qué más sacrilegio que ese? Allá lo agarraron, lo escupieron, le golpearon, lo mataron y él se dejó. Excelente. Gracias, Padre. Bueno. Buenas noches, Padre. Quiero hacer una pregunta. Unos hermanos evangélicos me dicen que por qué cargo la cruz aquí. Muy bien. Cuando un hermano protestante le pregunta por qué usted carga la cruz, usted le puede dar dos respuestas. Una, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante. Primera de Corintios 1, 18 en adelante. Usted le puede dar respuesta. De la Reina Valera lo vamos a escuchar. Primera de Corintios 1, 18 en adelante. O le puede dar tres le voy a dar para que usted se le dé. ¿Por qué usted carga la cruz en el pecho? Primera de Corintios 1, 18 en adelante. Porque la palabra... Escuche, Pedro, escuche. Porque la palabra de la cruz... Porque la palabra de la cruz... Es locura. Es locura... A los que se pierden. A los protestantes. Pero a los que se salvan. Para los católicos. Esto es, a nosotros. A nosotros. Es poder de Dios. Ajá, segunda. Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Óigalo, ya va, no se me vaya. Óigalo. Filipenses 3:18. Para que usted sepa defenderse de los protestantes. Porque no hay una cita donde diga que la cruz es maldita o señal de muerte. Eso es mentira. Eso es palabra de Satanás. Ajá. Vamos a escuchar Filipenses 3:18 de la Reina Valera, para que usted se dé cuenta. Porque por ahí andan muchos. Otra vez, Luis. Porque por ahí andan muchos. Te digo, pentecostales, evangélicos, mormones, adventistas, muchos. De los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando. Me hacen llorar esos sinvergüenzas. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué les espera? El fin de los cuales será perdición. ¿Cuál es el fin, Luis? El fin de los cuales será perdición. Y aunque los protestantes se pongan bravos y lo critiquen, usted haga como Pablo. Gálatas 6:14. Usted cuando los protestantes le digan, ¿usted por qué carga la cruz? Usted se inspira como Pablo en Gálatas 6:14 y le dice. Pero lejos esté de mí. Lejos esté de mí ser protestante como ustedes, dice Pablo. Lejos esté de mí. Gloriarme. Gloriarme. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya le dice los protestantes así, lejos de mí, gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su pregunta. Padre, mi pregunta es un poco en general. Lo hablo con público en general, ¿no? Cuando se habla ahora en la actualidad de tatuajes, a versión de Biblia, se puede decir que es pecado, no es pecado, está bueno, o sea, está bien, está mal. ¿Qué se puede decir sobre ellos? No le entendí la pregunta. ¿Qué se puede decir sobre los tatuajes? ¿Los tatuajes? Así es. Los tatuajes es una cultura de la muerte. Por eso usted verá que todo lo que un 90%, 95% que se hacen tatuajes es calaveras, diablos, muerte, todo satánico. Es la cultura de la muerte. Nosotros no proclamamos la cultura de la muerte. Nosotros proclamamos el evangelio de Jesucristo, la cultura de la vida. Cuando un cristiano se hace un tatuaje, está apoyando directa o indirectamente la cultura de la muerte. ¿Qué está diciendo? Yo estoy de acuerdo
con Satanás. Yo le hago propaganda a Satanás, no a Cristo. Pero es que yo me quiero tatuar una imagen de Cristo. Todos sabemos que a Cristo no le importa que se haga tatuaje de Él fuera, sino tiene que ser dentro, en el corazón. Esto es lo importante. Si usted quiere tener a Cristo de verdad, no es un tatuaje externo. Eso es engaño de Satanás. Es un pecado estar promoviendo la cultura de la muerte. Padre, pero yo me tatué una imagen de la Virgen. Pero resulta que el joven de la catequesis, cuando usted le esté dando catequesis, va a ver que su catequista tiene el tatuaje de la Virgen. Él no se va a tatuar la imagen de la Virgen. Él se va a tatuar la imagen de la muerte o de Satanás. ¿Quién le dio esa enseñanza? El catequista. No, pero yo no me tatué la imagen de Satanás, pero lo enseñó la cultura de la muerte y él va a agarrar ese camino. Mi pregunta viene en esto porque una vez escuché a un sacerdote que dijo que una vez no sea idolatría, está bien, por lo mismo que dice en Levíticos, si no me recuerdo en qué versículo, pero Levíticos habla bastante sobre lo de las manchas en los cuerpos y todo eso. Entonces él decía que mientras no se idolatre o no profese una cultura de muerte, como usted dice, están bien. Es que hacerse el tatuaje ya es apoyar la cultura de la muerte. Usted carga una bandera, usted carga un símbolo de la muerte, el tatuaje. Si es verdad que usted no está de acuerdo con eso, no se haga tatuaje. ¿Quiénes se hacen tatuaje? Los que están con la cultura de la muerte. Búsquenme en el Nuevo Testamento algún apóstol que se haya hecho un tatuaje para llevar la cultura de la vida, para llevar el evangelio. Eso no existe. Eso existe en la cultura de la muerte. Los satánicos están haciendo tatuaje y a ellos les interesa que los católicos, que los cristianos le hagan propaganda, aunque no se le pongan un tatuaje de Satanás, con tal y le pongan un tatuaje, ya están haciéndole propaganda a ellos. Entonces, al final viene siendo pecado o no pecado. Sí, es pecado por ser cómplice de esa cultura de la muerte. Okay. Gracias. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es de que, ¿qué significado tiene para los católicos la cruz invertida? ¿Qué significado tiene para los católicos la cruz invertida? ¿La cruz invertida de qué manera? A veces yo me persino acá y me dicen que lo estoy haciendo mal, que es hasta abajo. Bueno, la iglesia enseña que la cruz es completa, pero invertida, porque yo me la hago así. Realmente cuando un católico se hace la cruz así, que no debería ser, no es porque esté proclamando una cruz invertida, sino porque la pereza no lo deja extender un poquito más la mano. Más nada, pero no es que esté proclamando una cruz invertida. Eso es una manera de decir los protestantes o los que atacan la iglesia. Los católicos hacen una cruz invertida y proclaman eso. Busquen la doctrina de la iglesia y verá que nunca manda a hacer una cruz invertida. Y a todos se nos enseñaron que era de la frente al ombligo, del brazo izquierdo al derecho. Esa es la enseñanza de la iglesia. La persona cuando se hace la cruz aquí, no es una cruz invertida, solamente que le falta bajar un poquito más la mano, pero no tiene ninguna doctrina que diga, ay, que la hacemos por la cruz invertida, por esto, por esto y por esto. No. Muchas gracias, Padre. Más sin embargo, si dijera, bueno, pero es que se la está haciendo invertida, bueno, Pedro murió con la cabeza por abajo en una cruz. Entonces, de todas maneras es símbolo del cristianismo, porque así murió Pedro. Bueno, se acabaron las preguntas. Alabado sea Dios. Vamos a descansar. Bueno, viene la última. Viene la última. Gracias. Buenas noches, Padre. Buenas noches. La pregunta que yo traigo es esta. Cuando una persona muere, venimos los dolientes, tal vez por
por cosas antiguas y cosas así. Cuando se está en el rezo, se acostumbra a ponerle agua hacia abajo, porque dicen de que el muerto llega a tomar agua. Entonces, yo digo una cosa. Pues sí, esas son cosas de que a uno le explicaron desde niño, pues. Y yo siempre sigo observando esa cosa que sinceramente le digo, tengo dudas en eso, quizás que me lo explicara, solamente. Muy bien, gracias, muy interesante. Queridos hermanos, sobre todo en México, pero también aquí en El Salvador, en Guatemala y en Guatepeor, se está haciendo eso. Se está colocando agua a los muertos para que vengan a beber y comida. El día de los muertos se le coloca comida y se abren las puertas y se invita a comer a medianoche. Eso es satánico. Eso no es cristiano. Me dijo una hermana de México, pero padre, eso es una tradición que traemos nosotros desde antiguo. Ciertamente que sí. Pero eso es una tradición pagana, mundana, satánica. ¿Y cuál es el trabajo del cristiano? Evangelizar, cristianizar la cultura pagana. El trabajo del cristiano no es adaptarse a la cultura pagana, que si en la cultura pagana adoraban la muerte, pues yo voy a adorar la muerte. El cristiano va a evangelizar y al encontrar que están adorando la muerte le van a decir, no, hay que adorar en la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay que adorarlo a Él y no a la muerte. Hay que cristianizar la cultura, evangelizar la cultura. Ay de los pobres católicos y pobres, llamo espiritualmente, que dicen, es que eso es una tradición y yo lo hago por tradición. Pues por tradición están adorando a Satanás y usted por tradición le está entregando el alma a Satanás. ¿Qué clase de cristiano es? Cristiano de puro bla, 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 de aquellos que dijo Jesús, sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseos hipócritas. Eso no es correcto. Cristianos que me escuchan, sobre todo en México, deben cristianizar esa cultura, que ustedes deben purificar esa cultura. Y el día de los muertos pongan un altar donde esté la imagen de la Virgen, de Cristo. Pongan, si quiere, una vela, símbolo de que esa persona está viva, pero no le pongan comida, no le pongan agua, porque esa no es la cultura cristiana. Y recen, oren, manden a celebrar misa por los muertos. Esa es la cultura cristiana. Vamos a evangelizar la cultura pagana. No nos vamos a paganizar. Vamos a hacer que los paganos se cristianicen. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se encontraron con una cultura pagana. ¿Qué hicieron? Cristianizaron la cultura pagana. No se paganizaron. Ellos cristianizaron a aquellos paganos. ¿Qué pasa con el pueblo de México? ¿Dónde están los cristianos de México, de El Salvador, de Guatemala y de Guatepeor? Que no están cristianizando la cultura, que no están evangelizando aquellas tradiciones paganas y mundanas que vienen de los ancestros y que es necesario evangelizar y cristianizar. Gracias por su pregunta, pero que sepan todos los cristianos que aquel que está rindiéndole culto a la muerte o a los muertos llevándole agua y comida, eso es satánico y está en contra de la Iglesia Católica. Pero padre, yo conozco un sacerdote que lo hace, está cometiendo pecado mortal ese sacerdote y debe entregarle cuentas a Dios. Y ustedes deben tenerlo claro, no es correcto, no es paganizarnos, es cristianizar a esa cultura. Buenas noches.
Una hermana que está viendo la transmisión por Facebook Live, que es de Toronto, Canadá, dice, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre quemar los muertos? Acá en Canadá muchos católicos queman los muertos. ¿Quemar los muertos? Sí. La Iglesia Católica dice que si se puede permitir el quemar los muertos con tal y se le dé cristiana sepultura. Es decir, que usted no agarre la ceniza y lleve la mitad para una casa, la otra mitad para otra, y ande con él para allí para acá, jugando con él. No. O lanzándola por allí y por allá. No. Que usted le dé cristiana sepultura, no hay ningún problema, porque se cumple lo que dice la Biblia: polvo eres y al polvo tendrás que volver. Y al quemarlo, solamente lo que se hizo es polvo. Se le pide es el respeto hacia esa ceniza. A ver, la última, pues, la última. La última porque me voy. Buenas noches, padre. Buenas noches. Una de las preguntas que de repente nos hacen los protestantes es ¿en qué parte de la Biblia dice que la Iglesia Católica es la verdadera? Porque ellos quieren que en la Biblia diga católica. Entonces, ¿con qué versículo de la Biblia nosotros como católicos nos podemos defender ante esa cuestionante? Sí, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia, cuando Jesús le dice a los apóstoles cuál es la misión que tienen que realizar. Hechos 1, 8. Ustedes han de saber que católico significa la palabra católico no la busquen, porque no la van a encontrar. Como tampoco van a encontrar la palabra evangélico, pentecostal, adventista, testigo de Jehová, mormón. Eso no lo van a encontrar. Pero van a encontrar que la Iglesia de Cristo es católica. ¿Católica significa? Escúchenlo. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder. Le dice a lo suyo, a su iglesia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ajá. Y me seréis testigos vamos a ver dónde. En Jerusalén. Jerusalén. En toda Judea. En toda Judea. En Samaria. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Pregunto, ¿la Iglesia de Cristo es católica? Jesucristo lo mandó a todos los lugares. Marcos 16:15. Marcos 16:15. El mandato de Jesús es católico, universal. El protestante que no conozca lo que significa católico, dice, la Iglesia de Cristo no es católica. Cuando el protestante estudia y ve que la palabra católico significa universal, todos los pueblos, entonces verá que la Iglesia de Cristo es católica por el mandato que Jesús le dio. Observen el mandato. Y les dijo. Vayan por todo el mundo. El mandato es católico, todo el mundo. Aquí está la palabra católica, todo el mundo. Si no saben, existe lo que se llama sinónimos. Y los sinónimos, el sinónimo de católico significa universal, todo el mundo. Es como si yo le diga un cuarto, una pieza, una habitación, una recámara. Es lo mismo. Son sinónimos. Solamente la ignorancia no les permite descubrir que Jesucristo mandó a la iglesia a todo el mundo y eso significa católico. Bien, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha brindado de escuchar su palabra. Padre omnipotente, gracias porque tu palabra es como una lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero que disipa todas las tinieblas del error, del engaño. Gracias porque hoy hemos podido gustar, saborear tu divina palabra y sembrarla en nuestro corazón como esa semilla del reino. Ayúdanos a hacer esta tierra fértil para que dé fruto, fruto en abundancia y fruto de vida eterna.
Te pedimos por los hermanos separados para que algún día abran el entendimiento, el corazón a la verdad. Y así haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Mis hermanos, bendiciones a todos. Quiero que dejen en los comentarios qué tal le pareció la enseñanza, este video del sacerdote Luis Toro, cómo explicó bien los puntos y las preguntas que le hicieron. Si se supo desenvolver, si enseñó la verdad absoluta. Los leo en los comentarios. Bendiciones para todos. Saludos.